Hola, buenas noches. Mi nombre es Ignacio y en esta oportunidad voy a comenzar a grabar una serie de videos que van a estar relacionados con ciertas reflexiones y comentarios que he ido yo mismo realizando mediante las últimas lecturas que he tenido de ciertos libros. Hace pocos años atrás me propuse estudiar de forma seria o lo más serio posible o profundo posible ciertos textos de algunos filósofos para poder ir comprendiendo algunas ideas. Yo soy autodidacta, no me dedico a esto como quisiera, sin embargo hago el mejor esfuerzo posible. Tengo un trabajo común y corriente en una oficina y en mis tiempos libres trato de dedicar casi todo mi tiempo en leer filosofía y bueno, algún otro tipo de textos. Así que bien, voy a intentar a ver si es que las personas que realmente son entendidas en este tipo de temática y para otros que están comenzando, poder ayudar un poco con esto. En el fondo, ver si es que existe alguna propuesta filosófica de mi parte, que es uno de unos desafíos que tengo en este preciso momento. Y bueno, compartirlo con ustedes y también estar dispuestos a los comentarios tanto negativos como positivos, que evidentemente podrían ayudar a una mejora. ¿Ya? Bien, voy a ir comenzando con algo que he ido escribiendo durante este último tiempo. Y vamos a hablar sobre el ser, ¿cierto? A ver qué es el ser. Y a este espacio lo voy a llamar carta abierta al pensamiento. Así que comenzamos. Veamos qué es el ser acá, ¿no? El ser es que lo que siempre creemos que sabemos, pero se nos hace complejo responderlo cuando nos preguntan sobre este. Es como con lo que dijo San Agustín sobre el tiempo. Todos creemos saber qué es el tiempo, pero cuando nos preguntan qué es el tiempo, ahí nace la problemática, ¿cierto? Entonces, la pregunta qué es el ser vuelve a la filosofía en el siglo XX gracias a un escritor alemán. Les voy a mostrar la obra, Heidegger, Ser y Tiempo, 1927. Acá Heidegger hace una crítica a la metafísica occidental de Aristóteles, donde él en el comienzo del libro comienza a describir que el ser no ha sido preguntado por estos últimos filósofos, sino que más bien se pregunta por las cosas, por Dios, por el ente, pero la pregunta del ser pareciera ser que no es atendida. Y gracias a este filósofo que es un poco complicado entenderlo, dado por su lenguaje filosófico a escribir. Hay que comprender también que cuando uno lee una obra filosófica, más allá de comprender el lenguaje en donde se está estudiando al filósofo, hay que comprender el lenguaje filosófico también. Por eso a veces acceder a este tipo de texto es muy complicado y pareciera ser que necesitamos un glosario antes de poder ir estudiándolos para poder evitar cualquier confusión. Curiosamente, por eso nacen muchos estudiosos de ciertos escritores, como también de este gran escritor de la escolástica del siglo XIII, Santo Tomás de Aquino. Bueno, hubo un pequeño problema. Aquí está. Santo Tomás de Aquino, que es un compendio de la Suma Teológica, que también es un escritor que trató de explicar su fe o la religión católica, el cristianismo, mediante Aristóteles. Por lo tanto, también acá existe un lenguaje filosófico que también ha sido atendido por ciertos expertos o estudiosos del filósofo. Y también acá aparece otro filósofo, yo creo que el más complicado, que es Hegel, con su fenomenología del espíritu. Este filósofo, además de, bueno, también era alemán, también hay que estudiar su lenguaje filosófico que también necesita cierto glosario para poder comprender esa tremenda obra que es muy compleja, que a veces hay especialistas que se han demorado hasta una década en poder leerlo. Y aquí cuando hablo de leer una obra y enfrentar una obra filosófica, no me refiero a leerlo en una semana. Eso es un mero picoteo. Yo me refiero a realmente leer los capítulos, a profundizarlos, de línea por línea, que eso es lo complejo. Hay que entender que leer filosofía no es leer una novela. La novela tú la puedes leer de corrido sin ningún problema. Aquí estamos hablando de otro tipo de lectura.
Y eso no lo hace ni superior ni inferior, sino que más bien distinta. Bueno, voy a compartir ciertas reflexiones que he ido haciendo con este último tiempo, que básicamente tiene que ver con el ser, porque no sabemos qué es el ser, o sea, qué es el ser, dónde está, y a veces podemos recurrir a la alegoría del mito de la caverna de Platón, donde pareciera ser que los esclavos no conocían la luz, ¿cierto? Conocen la luz después de que son liberados de esta pseudo prisión. Y ahí quizás cuando aparece el ser, cuando se desoculta de esa oscuridad. Y nuestro problema actual justamente radica en un no saber. Pudiera ser que es un saber que no sabemos. O sea, es un sentimiento de angustia que pudiera provocar en nosotros una cercanía a la nada o a la abertura del ser. Porque aquí pareciera ser que el ser aparece en la nada. En la nada se oculta el ser. Y, y bueno, gracias a la angustia comienza a aparecer. En la angustia existencial, en el nihil. Y este problema radical existencial, que es el ser, no ha sido atendido, como dije en un comienzo. Y lo esencial de esto es pensar cómo podemos desarrollarlo. Y si es necesario una técnica, no sé si llamarlo técnica, quizá un lenguaje filosófico, un lenguaje no corriente, porque parece que ese lenguaje que del hombre de la calle no lo podemos acceder a esa pregunta, no podemos acceder a poder desarrollarla. O sea, ¿qué significa que el lenguaje sea técnico? ¿Qué significa que el lenguaje sea filosófico? Bien, y aquí hacen más preguntas. Entonces, ¿quién se preocupa del ser finalmente? Aún no sabemos si preocuparnos del ser o el ente. O sea, ¿preguntamos por el ente o por la entidad del ente? ¿Será posible preguntarse por el ser para poder resolver esta pregunta? En definitiva, ¿qué es la existencia humana? Aquí podemos hablar del misticismo, del misterio, podemos hablar de Dios. Pero para eso debemos recorrer este camino, un camino que a través del lenguaje, la reflexión y el estudio nos permitirá descubrir este problema existencial. Quizás nos tomaría una vida entera. Quizás este problema existencial es como escuchar una sinfonía de Beethoven o de Bach. No hay que tratar de buscarle tanto sentido, y no me refiero a un no sentido en ese sentido, sino que más bien no tratar de no es un Excel esto, bien, no es un cálculo, no es el pensar calculante. Porque, de nuevo digo, la pregunta por el ser pareciera ser muy habitual, pero es muy compleja, es la gran problemática, y es el gran cambio y el giro metafísico occidental que, de alguna otra forma, desarrolló Heidegger, ¿cierto? En la obra de Ser y Tiempo. Pero muchas veces cuando nos hacemos esta pregunta, de forma bastante vulgar, nos congela, ¿no? Ya ni siquiera nos conmueve, o la rechazamos tajantemente, queremos salir de ahí, porque hacerse esa pregunta es nadar en la nada, y en la nada justamente se oculta el ser, ¿bien? Eso va a depender también de la visión filosófica. Zubiri un filósofo español, tenía una visión opuesta un poco a eso. Pareciera ser que ya estaba ahí, ya estaba el ser. Lo que pasa es que no éramos capaces de observarlo, porque aparece este fenómeno que es la luz, que de alguna u otra forma a veces nos ciega o otras veces nos permite ver. ¿Bien? Porque aquí la pregunta del ser es como que la trabajó Jorge Eduardo Rivera, filósofo chileno. Él decía que el ser es como estar en una pieza. En la pieza, ¿cierto? Cuando hay luz y hay ciertos objetos, la luz permite ver los objetos. Sin embargo, no nos preocupa ver la luz que está iluminando la pieza. El ser vendría siendo la luz que está iluminando la pieza. Y eso tiene bastante sentido en lo que se refiere al ejemplo de Rivera. Tremendo filósofo, por cierto. Entonces, esta pregunta peligrosa que se ve afectada en un sistema completamente consumista, político y social, en donde las grandes preocupaciones residen en el consumo, residen en hacerle un culto a la estupidez, que es fomentada además por los distintos medios de comunicación, ya no solamente por la televisión, sino que además de forma particular, o ciertos particulares que están ahí en las redes sociales,
las distintas redes sociales están manifestando cierta imbecilidad constantemente. Entonces acá también se desarrolla un poco la opinología dentro de la ignorancia de, bueno, todos en cierto sentido somos ignorantes, pero la gran ignorancia yo considero es creer que uno sabe algo sin someterse a ninguna disciplina o a un profundo estudio, digamos. Entonces, la democracia, que no solamente es un partido político para los que no saben, ha permitido de alguna otra forma de crear esta igualdad de los seres humanos, de relativizar el conocimiento, de relativizar lo que somos, a tal punto de creer en cosas religiosas que nosotros podríamos optar a que los seres humanos somos algo de que sentimos que fuimos equivocados. Bueno, no quiero ir en eso, no quiero profundizar en eso tampoco. O sea, retomemos lo que es el ser. Heidegger decía que el ser estaba fuera, estaba siendo siempre estaba fuera el ser, ¿cierto? El ser no está dentro, como muchas personas eh, manifiestan. Y aquí es muy importante también citar a otro filósofo, José Ortega Gasset, que también estuvo en paralelo a Heidegger, donde él decía que finalmente el ser sí estaba fuera, eso también es un hecho, el ser está fuera, pero también tenemos un mundo interior, que es nuestro mundo imaginario, donde reside la conciencia, donde estamos nosotros pensando en nosotros mismos, y de esa manera, pensando en la existencia, eh, nosotros mismos nos hacemos juicios personales, si que hicimos esto bien o mal, y de acuerdo a eso hay un mundo imaginario, el anhelo también respecto a lo que somos, respecto a lo que es, y cuando choca con lo que somos, ahí aparece el drama, ¿cierto? Entonces, finalmente el ser está afuera, pero también tiene un mundo interior, que es la imaginación o lo que tiene como proyección de ser. ¿Bien? A diferencia de un animal, el animal, ¿cierto? Siempre está afuera el animal, siempre está existiendo, no está dentro, no hay un mundo interior en el animal. O sea, el animal no se está preguntando qué es él o si es un gato, qué es el gato, no lo hace, ¿cierto? Tampoco le interesa la metafísica del gato, digamos. Entonces, yo amo los gatos, pero un ejemplo. Y bueno, el tiempo también, aquí hablamos de hartas cosas, porque el tiempo pareciera ser que cuando hablamos del tiempo, dice, yo no tengo tiempo, o sea, el tiempo es una invención, somos tiempo de alguna otra forma, porque a propósito del olvido del ser, olvidamos que somos finitos, el ser es finito, entonces siempre estamos postulando, anhelando de que vamos a vivir 100 años, sobre todo en esta época actual que se divulga el ser que casi inmortal, ¿cierto? Que lo lleva al mecánico y puede vivir más de un siglo y que también vivir harto, ¿cierto? No es un llamado a la muerte, al suicidio, pero finalmente de qué forma vivimos, ¿cierto? Agonizando, muertos en vida. La idea no es enterrar muertos, no es ir enterrando otros muertos, ¿cierto? Y con esto me refiero a que no hay un fin trascendental del ser, a pesar de que el ser debe ser trascendental. ¿Bien? Entonces, bueno, cuando hablamos de finitud, tampoco y esto justamente es muy importante porque estamos esquivando y desviando la muerte. ¿Qué es la muerte? Sobre todo actualmente, porque ya no sabemos qué es el ser. ¿Bien? Y los seres humanos tienen un destino que es morir. Todos tenemos el destino que es morir. Evidentemente se espera a vivir lo mayor posible. Sin embargo, la existencia no respeta lo que nosotros queremos hacer y no respeta la moral y no respeta lo que usted pretende hacer. La existencia es, ¿bien? La vida es. La vida no es una cosa bella, linda de arco iris. La vida es. Otra cosa es que usted tenga una idea preconcebida de lo que es la existencia, que es la vida. Y usted mismo le busca dar ese sentido a la autenticidad de la vida. Pero las masas amorfas, las cuales obedecen a lo que está afuera, a lo que está entregado, a lo que está dado a todas esas masas amorfas inertes del pensamiento, no se preguntan por esto. Y esas personas consideran que la vida es bella porque sí, cuando la vida no es bella ni fea porque sí. Hablar de la muerte no es algo negativo, porque la muerte a todos les va a tocar.
Y hablar del ser tampoco es algo rebuscado ni cuático, como dicen algunos tipos de forma vulgar, porque somos seres humanos y no sabemos lo que somos. Si yo no sé lo que soy, ¿cómo voy a saber dónde ir? Hablamos de mejora en los sistemas políticos, sobre todo estos sistemas de izquierda progresista, de los derechos humanos. Después aparecen estos tipos de derechas rancias liberales que también proponen un ser libre de la atadura. ¿Pero libre de qué? Si el ser ya tiene una libertad natural, ya existe la libertad natural del ser humano. Te puedes mover libremente, ¿cierto? Pero ¿qué es bien de ser libre en esta sociedad actual? Ser libre considera ser alguien comprar y vender. Consumir lo que yo quiero, finalmente. Y cuando hablamos de sociedad es porque es una forma de poder hablar y exponer sobre un conjunto de individuos. Eso es una sociedad. Yo no puedo hablar, no, lo que pasa es que este más este piensa. Por favor. Acá acaba de destacar que muchas veces cuando decimos hombres, pensamos en el ser. Pero parece que existen varios seres. Entonces, están estas religiones, como dije, estas concepciones religiosas que han nacido gracias a este ateísmo exagerado que vivimos actualmente, que justamente nace y está fundado en el liberalismo político, en donde somos tan estas borracheras humanistas, donde un humano puede creerse un perro, ¿cierto? Porque simplemente lo decidió así. Y le estamos haciendo, y estamos negando lo que somos. Que es peor aún, negamos lo que somos, negamos si somos que somos seres humanos, negamos nuestra identidad, negamos nuestras naciones, nuestras costumbres, a tal punto de que aparecen personas después riéndose de una nación socialista o que se cree ario, pero según su lógica estaría bien, ¿cierto? Por otro lado, ya no se habla de comunidad, se habla de sociedad, conjunto de individuos, ¿bien? Y lo que no entendemos es que está la civilidad que dejó Hegel. La civilidad es un resultado histórico de un pueblo, de una nación en donde están en constante conflicto gracias a eso han sostenido y han desarrollado una forma de ser, comportamiento, lenguaje, tradiciones, normas. Porque usted, como ser autónomo, entre comillas, responde a esa forma de civilidad o de colectivo histórico. Porque usted no se comporta de una forma autónoma referente a eso, en contra de eso. Usted recibe esa herencia y se comporta de esa forma. Porque Kant decía que el ser era autónomo. Pero autónomo en una sociedad cuando yo hago lo que se hace de forma histórica en esa civilización. ¿De qué tanta autonomía estamos hablando? Y que se venden de nuevamente los políticos actuales en que, de nuevo digo, esto no es una crítica filosófica. No me interesan estos partidos de ahora, ¿ya? Están estos movimientos donde hacen solamente un canto al individualismo autónomo como si viviéramos solos. Bien, no quiero extenderme más por la duración del video, pero esto va a ser la primera parte. Voy a ir sumando más reflexiones y ver qué es el ser. Porque aún no resolvemos qué es el ser. ¿A dónde está el ser? O preguntamos por el ente. ¿Qué es el ser? Y esto ya es una pregunta compleja, pero siempre hay que seguir haciéndola. Así que, carta 2, abierta al pensar. Se va a llamar esto Pensando al Ser. Bien, muchas gracias a los que ven, gracias a los que comentan y gracias también a los que dan me gusta en internet. Se despide Ignacio, muchas gracias.